Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Entrevistas Klein en esta, no sé si segunda o tercera temporada ya que llevamos. Hoy día tenemos a nuestro gran invitado Hugo Alcamán acá y estamos tomando, bueno, yo estoy tomando una Mexican Lager, hace calorcito todavía en este abril soleado, y aquí el invitado está tomando nuestra clásica burlesque que nunca falla. Así que primero que todo, salud. Salud, Salud. Camilo. La primera pregunta, Hugo, es que me gustaría que tú te presentes a ti mismo, porque aquí nos ha pasado con algunos invitados que tienen que hacen muchas cosas, que se presenten porque generalmente hay un poco más de complejidad en esa presentación. Entonces, me gustaría saber que darte a ti tu propia presentación. Agradecer el que me hayas invitado a conversar este programa que efectivamente he sabido y me han llegado programas donde ha venido gente muy interesante, quizás mucho más interesante que yo, así que agradezco. Bueno, mi nombre es Hugo Alcamán Rifo, yo soy mapuche, chileno, las dos realidades, y lo que no es una contradicción, ¿ya? Es una complementación, mapuche y chileno. Y lo soy como lo es el presidente José Antonio Caz, que es chileno y alemán, Kaiser, que es chileno y alemán, ¿cierto? Evelyn Matei, que es chilena y alemán, todos ellos con reconocimiento de doble nacionalidad, Parisi, chileno norteamericano. Es decir, hay mucha gente en Chile y en esta región de la Araucanía que tiene doble nacionalidad. Nosotros los mapuches también tenemos doble nacionalidad, somos mapuche y chileno. Las dos realidades son dos cosmovisiones diferentes. A lo largo de los años me he ido convirtiendo en un activista mapuche, palabra o definición que no a muchos les gusta, ¿no? Porque la ubican con un sector político que es la izquierda. Dicen, este ya viene a revolver el gallinero, porque está el concepto, ¿no? De el activista el que anda revolviéndola. Claro. Quizás sí, quizás la ando revolviendo. Pero mi propósito es que por fin encontremos la paz en la Araucanía. De hecho, yo lidero un movimiento que se llama Mapuches por la Paz, porque si no hay paz, no hay desarrollo. Pero para que haya paz, tiene que haber justicia. Entonces, primero tiene que haber justicia, de la justicia nace la paz y de la paz el desarrollo. Entonces, mi postura hoy día es ser un activista por la paz. Perfecto. Uno, obviamente que acá en Chile, como tú decías recién, el concepto de activismo como que da de repente un par de tiritones, sobre todo a los que están en la Moneda o en Santiago, estas personas que les da miedo cruzar de repente venía en auto a Temuco porque dicen, no, hay que pasar por la zona roja. Y yo les digo, bueno, no. Y lamentablemente es un miedo que está instalado y muchos sectores también se aprovechan de eso. Entonces, lo mismo que pasa que yo creo que si uno va hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, a Santiago y uno le pregunta a alguien sobre los mapuches, probablemente sigan pensando que son, bueno, personas que viven en el campo, mucha ruca, mucho humo, y algo que yo por lo menos me he dedicado harto tiempo, es decir que no están así. Y acá nosotros pasa algo en particular que creo que tiene que ver muy interesante contigo. Cuéntame un poco más de tu origen. Siempre aquí nosotros queremos saber desde la infancia, donde la vida profesional hasta llegar ahora en un pequeño resumen, porque de cuál ahí vamos a ir sacando algunos temitas. Bueno, mi origen, como digo, es de carácter mestizo y por lo tanto tengo una realidad chilena, muy chilena, y una realidad mapuche. Lo que sucede es que uno tiene más carga genética para uno u otro lado. Es como las personas que les gusta tener animales y los mezclan, salen más a la madre o al padre. Y en el caso mío, yo tengo una carga hacia los mapuches más fuerte que los chilenos. Eso no quita de que yo no me sienta también chileno, ¿no? Y quieran los chilenos. Mi mamá es chilena y mi mamá fue una mujer espectacular. Yo vengo de una familia histórica en la localidad de Quiepe, resido en la reducción o comunidad Cacique Federico Alcamán, que está ubicada a la salida del pueblo de Quiepe, a 13 kilómetros al sur de Temuco, y esta reducción
La recibió mi bisabuelo en el año 1903, 174 hectáreas para que vivan 54 familias. Así que tú entenderás que se partió en forma muy apretada, con muy poca tierra para cada uno de quienes llegaron a vivir en esta reducción. Y luego mi abuelo fue el encargado de convertir esa tierra en una tierra productiva, agrícola, con algunos animales. Esto era selva. Y mi papá, ya el único hombre de los hijos de mi abuelo fue el lonco de la comunidad, como lo fue mi bisabuelo, porque fue el hijo mayor, ¿no? Esa fue la razón. El lonco es una figura que el chileno no la entiende mucho, ¿no? ¿Es el hermano mayor o es el originario que da forma a una familia y que todo el resto obedece por respeto, por obediencia y porque es una persona que procura el bien de los demás, de su familia? Y mi mamá, que viene de una familia de Victoria, que es una familia pudiente, también como anécdota, porque todo esto es parte de la historia, ¿no? Mi mamá era hija de un abogado y que mi abuelo había llegado a Tomé contratado como juez, porque antiguamente contrataban a los jueces por un tiempo, y llegó mi mamá era huérfana de mamá, había fallecido su mamá cuando ella era muy chica, así que mi abuelo andaba para todos lados con mi mamá. Y ahí dos jóvenes se conocieron, mi mamá con 16 años conoció a este joven que seguramente andaba aburrido paseando por Tomé, y pololearon 7 años, y hasta que llegó el momento que decidieron casarse, y en ese momento mi mamá se dio cuenta de que mi papá era mapuche, cuando vino a visitar a la familia. Ah, wow. ¿Ya? Y al punto que los primeros años, me contaba mi mamá, llegaba mi abuelo y le preguntaba así en forma al oído, le preguntaba cómo se porta el indio. Para que veas tú que... Entonces ahí mi mamá también tuvo que enfrentar esta nueva realidad y nos educó a nosotros los hermanos, 5 hermanos, nos educó con... Ella fue la que con mayor seguridad nos educó en el amor a lo que nosotros éramos, mapuches, ¿no? Hay un tema que tocaste bien al inicio, que me llama mucho la atención, voy un poco atrás, donde de repente uno escucha, y justamente, así cuando tú hablabas de las tierras, cuando dice, oye, se entregaron 170 hectáreas, entonces dice, chuta, que son hartas hectáreas, pero después uno se olvida, y algo que a mí me tocaba justamente explicar, de que son hartas familias, sí. Y además de eso... En este caso fueron 54 familias, eso está registrado en el título de Merced. Claro. Y después uno podría decir, bueno, pero siguen siendo 3 hectáreas por familia, pero después uno dice, pero esa familia se va a multiplicar, va a tener hijos, y finalmente uno empieza a cortar y no soporta más. Entonces, al final uno dice, bueno, no es tanto. Entonces, así es. No, y si uno ve los campos que se entregaban a los colonos, tanto alemanes como inmigrantes, estamos hablando que el que menos le entregaban 500 hectáreas. Uno es cosa de ver el mapa de los títulos que se entregaban en la época, porque esos mapas existen, están en internet incluso, así que no es muy fácil acceder, y ver entonces que a nosotros los mapuches nos entregaban la misma cantidad de hectáreas para que había tanta gente, y en este caso a los colonos o a los chilenos le entregaban, a una sola familia le entregaban mucha tierra. Entonces, la partida que tuvo esta región económica, si tú quieres verlo así, fue muy desigual, ¿no? Unos partieron ya con la capacidad de emprender, de tener animales, ¿no es cierto?, de poder explotar la madera, de poder sembrar, y otros que sencillamente fuimos obligados a una economía de subsistencia. Desde el primer día nosotros se nos impuso la economía de subsistencia dado estos pequeñitos terrenos. Bueno, y para terminar de contar la historia, yo... Sí, perdón, ahí de repente uno que va saltando para allá, para el presente, pero es parte del pimponeo. No, sigamos con tu historia. Está bien. Yo la verdad es que no muchos programas me toca contar sobre mi historia. Sí. Pero yo no la cuento con un afán de instalarme yo. Mira, a esta edad yo tengo claro que como decía Cervantes, ¿no? Yo ya estoy de este mundo de partida. Entonces... la vanidad no es lo que me acompaña. Lo que yo quiero es dejar algunas lecciones para los jóvenes que como muy bien dices tú, están en la primera generación de profesionales y el mundo no es fácil para ellos.
Bueno, yo como fui afortunado con un papá ya profesional, ingeniero en aquella época, una mamá que ya venía de una situación económica pudiente, y yo tuve la oportunidad de educarme en los mejores colegios, tanto después nosotros, mi familia, cuando yo ya tenía 5 o 6 años, ya nos instalamos en Concepción. Eh, de hecho, viví el terremoto del 60 en Concepción. Yo ya veníamos llegando a Concepción y me toca el terremoto del 60. Y, y a los 15 años yo postulo a la Escuela de Aviación Capitán Ábalos e ingreso como cadete de aviación, como digo, a los 15 años, ¿no? Y eso también es un tema importante, porque yo a los 15 años hice mi revista Recluta y juré a la bandera chilena, ¿no es cierto?, dar mi vida por este país. Entonces, cuando de repente me aparece tanta gente que piensa que es más chileno que nosotros, momentito, ¿no? Nosotros los mapuches también hemos jurado dar la vida por este país. Y a los 19 años me gradué como oficial, y volví a jurar por la bandera, así que dos juramentos, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Con 2 juramentos. Sí. Pero con respecto a eso, voy a hacer un pequeño paréntesis que me llama mucho la atención cuando también, claro, uno cuando lee, está en el colegio, uno ve la historia que siempre como que el mapuche, bueno, fue primero enemigo de los incas, después los españoles, después de los chilenos, pero uno se olvida que también muchos mapuches pelearon en la guerra del Pacífico y en otras guerras chilenas también, entonces uno como que, hay una temporalidad que uno se empieza a olvidar y esta dualidad que puede ser existente, ¿sí? Muy valioso tu aporte, te lo voy a responder de inmediato. Solamente para terminar que finalmente en el año 95 yo me acojo a retiro de la Fuerza Aérea como comandante y yo fui incluso segundo a bordo en la base de Maquehue, el año 85-86, ¿no? Tuve el segundo de capitanes. Y bueno, y después salgo a la Fuerza Aérea y entro al día siguiente a la industria del turismo, gerenciando empresas de terceros. Luego formé mi propia empresa, tuve agencia de viaje, me especialicé en el turismo, estudié ingeniería comercial para entender esta dinámica económica. Y luego me fui a España, estuve 3 años en España, estuve en Madrid 1 año, 2 años en Barcelona. En Barcelona hice un máster en turismo. Así que yo soy un profesional de la industria del turismo. Y ya vuelvo definitivamente aquí a la región a principios de los 2000 y encuentro una realidad que no me gustó. Es decir, veo postergación en el pueblo mapuche, veo conflictos, y yo ya venía de afuera, yo venía de Barcelona, venía de otra realidad, y organicé a mi comunidad, a mi reducción, y le di la personalidad jurídica, le tramité la personalidad jurídica conforme a la ley indígena y yo fui su primer presidente. Así que fui presidente de mi comunidad. De ahí vino todo el conflicto del aeropuerto, que nos instalan un aeropuerto en las mediaciones, y yo fui dirigente, fui directivo de una asociación que formamos 15 comunidades, así que fui dirigente territorial. Y ahí entré ya en esta dinámica y fíjate que no he salido más porque después ya estaba en todas las mesas de diálogo, en todo, y porque me he dado cuenta que yo por lo menos tengo una deuda con Dios, ¿no? Que Él ha sido muy bueno conmigo y me ha dado una muy buena vida y mi forma de pagarla es trabajando por la paz. Por eso soy activista por la paz, que tiene mucho costo, ¿no? Tiene costo económicos, tiene costos sociales. Al principio muchos me quisieron agredir en Temuco. No ha sido un camino fácil, incomprendido. Personas de derecha me califican de izquierda, los de izquierda de derecha, al final no era de aquí, no era de allá. En los propios mapuches tenemos, y espero que eso vaya terminando, un mapuchómetro, donde somos muy fregados. Entonces en este mapuchómetro tú eres más mapuche, si vivo o no vivo en comunidad, si habla o no habla en mapuzungún, si eres blanquito o eres morenito, si tiene un apellido, tiene los 2 apellidos, es terrible. Pero todo eso ha ido quedando atrás y hoy día efectivamente yo ya en el año 2010, cumplimos 15 años este año, creamos la Corporación de Profesionales Mapuche Nama, porque nos enteramos en esa época que habían 192 profesionales universitarios, una cantidad muy alta de profesionales mapuche, y esta corporación nace con 3 objetivos. Uno,
mostrar a la sociedad chilena que hoy día somos profesionales y tenemos profesionales altamente calificados, con varias profesiones, con máster, con doctorado, etcétera. Segundo objetivo es colaborar en hacer redes a nuestros jóvenes que van saliendo, ¿no es cierto?, para que se ubiquen en la sociedad, para que tengan trabajo, etcétera. Y lo tercero, que no es menos importante, es que nosotros hoy día somos profesionales y tenemos una obligación moral de atender a nuestra gente que viene detrás, a nuestros hermanos, hermanas que están recién partiendo, y sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos mucha gente en situación de vulnerabilidad, ancianos, niños, jóvenes, y nosotros somos profesionales, por lo tanto tenemos que aportar. Esos son los 3 objetivos de esta corporación, que ya tiene 15 años, y que cuando partimos también nos preguntaban por qué, de dónde. Oye, la verdad las cosas es que yo tuve y tengo grandes amigos y que me ayudaron a levantar esta corporación de profesionales mapuches, ¿no? Y mi abuelo ya me contaba a mi papá que los colonos alemanes o descendientes alemanes no conocían la tierra, entonces se hacían amigos de los mapuches. Mi abuelo tuvo grandes amigos mapuches que hasta pasado generaciones, que no sabían cuándo sembrar, que no sabían el tipo de árbol que habían, que no sabían cómo tratar a los animales de acuerdo al clima que tenía, y ahí estábamos los mapuches, nosotros les enseñamos. Pero a cambio, porque todo es reciprocidad, ellos tenían máquinas, ¿no?, y tenían tecnología. Entonces fue un intercambio muy rico, y eso no lo veo escrito en ninguna parte, ¿no? Esa relación virtuosa que ocurrió con estos descendientes. Perfecto. De hecho, mira, qué curioso, nosotros, yo soy comunicador audiovisual, y uno de las últimas grandes obras, así que hicimos con mi equipo fue hace ya más de 15 años. Hicimos un documental en las Baja Meissen y lo nombramos Modelo para Armar. Te voy a hacer llegar una copia en un momento, que siento que si bien podría haber sido una mejor obra, uno siempre piensa que la podría haber editado mejor. Justamente hablamos sobre cómo en esa comunidad, tanto los colonos que venían llegando muy empobrecidos y la comunidad mapuche que había sido desplazada también hace poco. Uno piensa a veces que el mapuche siempre ha estado ahí, y ellos también habían sido desplazados de guerra. Hicieron una simbiosis muy interesante donde hasta el día de hoy trabajan juntos, con productos lácteos, con queso. Entonces es algo que como que son modelos que uno dice, estos son cosas que no todos están así, no todos están bélicos, no todo es este conflicto, ¿sí? No, sí. Mira, y tú dijiste una cosa bien importante. Nosotros defendimos el territorio ya durante 280 años, es decir, llegaron los españoles y fue una guerra a muerte que está escrita en la historia durante 100 años, de mucha muerte, de mucha destrucción por lado y lado, y finalmente el rey de España, desde España se dieron cuenta, cosa que todavía en Chile no se quieren dar cuenta los gobernantes, por eso que la historia con esta gente no podemos seguir muriendo, mandando a nuestros mejores oficiales, dijeron ellos, ¿cierto?, a que mueran. Y entonces vino una segunda estrategia, el Parlamento. Y se empezó a parlamentar y se empezó a conversar hasta que se llegó al Parlamento de Quilín en 1642, donde se establece la frontera del Biobío. Y dentro del territorio del Golfo del Biobío al Golfo Reloncaví, sí habían 2 ciudades que los españoles pidieron, 2 fuertes, que eran los fuertes que permitían descansar y reabastecerse para llegar a Chiloé, porque Chiloé era español. Entonces fue Valdivia y San Juan de la Costa, en Osorno. Entonces pasaban las caravanas, pues, tampoco era un terreno donde no podían pasar, pero tenían que pedir un pasavante, un pasaporte en Los Ángeles, ¿cierto? Y los mapuches lo dejaban pasar, así que no era una relación de salvaje. Y nosotros los mapuches proveímos a la colonia de carbón, de lota, de madera, de animales, ¿no es cierto?, a un muy buen precio, y a cambio se nos pagaba en otras especies, ¿no es cierto? Y tuvimos una relación comercial muy próspera para los dos lados. El mapuche se enriqueció, el mapuche se hizo ganadero, ¿cierto? Y el español pudo florecer con la colonia. Llegó la República Chilena, ¿cierto? Y O'Higgins comprendió esto
Y en el año 1818 declara que todos los habitantes de Chile, y Chile era de Coquimbo hasta el río Biobío, nada más, todos eran chilenos, porque en ese momento eran españoles, eran chilenos. Y luego el año siguiente, en el año 1819, se dirige hacia nosotros los mapuches y dice: y ustedes, hermanos mapuches, vamos a firmar un tratado, igual que firmaron con los españoles, lo vamos a firmar con ustedes. No lo pudo hacer porque sabemos que fue exiliado, ¿cierto? Y en 1825 se firma este tratado, el Tratado de Tapigüe, donde se mantiene la frontera del Biobío. Sin embargo, a partir de 1860 vinieron la codicia, ¿no es cierto? Y empezaron a mirar las tierras mapuche, porque los mapuches eran ricos, tenían grandes piños de animales, es decir, vivían muy bien. Entonces empezaron a avanzar administrativamente y a través del ejército hacia nuestro territorio. Esto fue feroz, llegamos a 1883, donde capitulamos y perdimos, ¿no es cierto?, una guerra. Y ahí respondo a lo que tú dices. Fíjate que yo he observado y observo la historia para atrás de mi familia, de otra familia. El mapuche aceptó esta nueva realidad, aceptó ser chileno, aceptó este progreso, vio Temuco y que las luces se prendieron, vio carruaje, después vio auto, y le gustó el mapuche y quiso ser chileno. Pero el chileno rechazó al mapuche, era el indio, ¿no? Y vino el menosprecio, y vino el abuso, etcétera. Entonces vino después una corriente en rechazo. Pero en un principio el mapuche quiso ser chileno, eso te lo aseguro. Y por eso que hay tanto mapuche que efectivamente, como tú dices, aportó en la Guerra del Pacífico y se incorporó a Chile sin ningún problema y con mucho gusto. Desgraciadamente la sociedad chilena no rechazó. Y puedo decir que todavía hay sectores de esta sociedad que nos rechazan, como le acaba de ocurrir a la ministra Lincolao, ¿cierto? Que la han tratado de India, cosa que a ella le impactó porque en Estados Unidos eso no ocurre. Sí, sí, eso fue muy potente. Sin embargo, bueno, yo creo que todo siempre tiene un lado gris, en los grises también hay blanco y Perdona, está muy buena tu cerveza. Muchas gracias. Así que yo la recomiendo. Sí. A mí por lo menos me ha tocado vivir en mi vida, si bien yo creo que me ha tocado vivir por un lado así, como externo, así como persona, porque también hay un dato interesante respecto a que yo me di cuenta un tiempo atrás, así, un día que mi familia, la familia Klein, en realidad no somos colonos nosotros, porque yo dije, claro, un día me di cuenta que creo que fue mi bisabuelo, que era un profesional en Alemania, es decir, dijo: estoy aburrido, voy a ir a intentar suerte a otra parte, y llegó a Santiago y ejerció, creo que era abogado, y después partió y fue recién mi padre, es decir, la primera generación que se vino al sur. En los tiempos de la reforma agraria. Entonces, a veces, claro, yo digo, es curioso porque uno tiende a pensar, es decir, tal como uno piensa que el nombre alemán acá es colono que llegó a la tierra, también uno piensa lo que hablamos con el mapuche. El mapuche entonces viene de campo y cómo va a haber un profesional. Entonces, sí, entonces ahí la realidad siempre es un poco más oscura, es decir, perdón, es un poco más gris. Y yo me doy cuenta, esto es una sensación mía, que en los últimos 10 años o 15 años, uno como que ya ha normalizado más, no sé si es la palabra correcta, el apellido mapuche en el día a día. Cuando uno escucha a alguien, no sé, pues a lo mejor algún periodista famoso, o un presentador de tele, o un profesional, ya como uno no se lo cuestiona que sea mapuche. Creo que hemos roto un poco eso. Pero claro, pasan estos eventos como la ministra, que uno dice, bueno, parece que no estamos tan ahí todavía. Así. Sí, este es un proceso generacional. Sí. Todo lo que a mí me toca hacer, yo tengo claro que yo soy un eslabón en una larga cadena, ¿verdad? ¿Se fija? Entonces, por eso que siempre nosotros llamamos a que no pensemos que nosotros somos el fin de la historia, nosotros somos un punto más de la historia. Ahora, esta corporación en AMA que nosotros formamos, la verdad de las cosas es que empezamos a hacer grandes eventos en el Hotel Dreams, ¿ya? Y te cuento, el año 2011 hicimos el primer evento, y cuando me acerco yo al intendente de la época, que voy con mis amigas Elizabeth Brand, Rosemary Junge, nos dice: ¿y por qué el Dreams? Bueno, porque es el mejor salón que hay.
es que los mapuches no están acostumbrados a ir a estos salones. Es que nosotros queremos el RIM. Y a contrapelo lo hicimos en el RIM. Y estuvimos muchos años haciendo nuestros seminarios hasta el año 2019, porque ya a partir del año 2019, desgraciadamente, Chile entró en una crisis feroz, que espero que a partir del año 2026 ya vivamos otra realidad, pero fue una crisis muy grande, vino la pandemia, vinieron todos estos procesos constitucionales, después vinieron las elecciones políticas, parlamentarias, presidenciales, así que ha sido 6 años muy inciertos, ¿eh? No se ha podido trabajar tranquilo, pero hasta el año 2019 nosotros hicimos grandes eventos en el Hotel Dream donde fuimos mostrando año a año la realidad mapuche. Entonces un año mostrábamos, por ejemplo, a los deportistas, y tenemos grandes deportistas. El mismo Marcelo Sala de Temuco, un gran deportista a nivel mundial. En otro mostramos a los cantantes que tenemos a Miguel Ángel Pellao, mapuche pehuenche, que estudió en Italia y canta en italiano, en castellano, ¿no es cierto? Y en mapuzungún, canta ópera en los 3 idiomas. Está José Quilapia, Niñir, de Quepe justamente, que estudió en Alemania y canta en alemán, castellano y en mapuzungún. Otro año a los empresarios mapuches y mostramos a un gran empresario mapuche que mostró una foto donde aparecía él al lado de su abuela, que era una ruca, y él a patita pelada, como eran esos tiempos, y después mostró la casa que tenía ahora, y una pequeña mansión en Santiago con tremenda piscina y piso de mármol, etcétera, porque él es propietario de grandes camiones de las mineras. Entonces fuimos mostrando una realidad y yo creo que de alguna manera fuimos contribuyendo a mostrar a la sociedad chilena de que nosotros estamos insertos. Nosotros no nos ha ido mal dentro de Chile, pero todavía falta, ¿te fijas? Entonces esa mirada ruralista que también es parte de una ideología. Y aquí voy a entrar en un tema más peludo, si tú quieres, porque aquí se instala una ideología etnomarxista. A partir de la caída del muro de Berlín de 1989, el marxismo cambió de estrategia, ¿no es cierto? Y entramos a esto de las identidades. Entonces se apropian de nuestra identidad indígena, y en esta mirada se incentiva a que nosotros, para ser mapuche, tenemos que ser del siglo XIX. Yo uso este macún, esta manta, como una forma de que, como yo soy chileno y mapuche, hoy día estoy conversando en mi calidad de mapuche contigo. Entonces quiero que quede claro que estoy hablando tú con un mapuche, ¿ya? Y nada más que eso. Es como un sacerdote que andan vestido de civil y cuando va a misa o una ceremonia se pone su hábito, ¿no? O el bombero o el carabinero anda de civil y se pone su uniforme. Esto es como para decir, mira, yo soy mapuche y yo quiero que tú me veas hoy día como mapuche. Y en esta mirada nosotros hemos ido a contrapelo. Nosotros decimos, nosotros somos mapuche del siglo XXI. Y ese es nuestro punto. Nosotros somos mapuche del siglo XXI. Y esa es la realidad. Hoy día casi no existe comunidad mapuche que no tenga grupo WhatsApp. Todos nos comunicamos por grupo WhatsApp. Además, hasta 5 o 6 años atrás, para ir a ver una machi había que hacer todo un proceso de saludo que se llama Pentucún, y hoy día yo me comunico con las machis a través del WhatsApp. Tú vas a un guillatún, que es una acción de gracia, ¿no es cierto?, de grandes dimensiones, y hoy día tú no ves caballos, los caballos son los que están en la ceremonia, pero toda la gente llega en grandes camionetas, autos, etcétera. Sí, hoy día los mapuches andamos en avión, andamos en tren, andamos en bus, etcétera. Entonces, no nos engañemos, somos mapuches del siglo XXI, estamos incorporados en este siglo XXI, todos tenemos celular, ¿no? En la escuela rural a los niños ya le están pasando tablet. Entonces, ¿qué significa ser mapuche entonces en este siglo XXI? Y ahí está la pregunta que tenemos que hacernos nosotros los mapuches. A mí no me pidan que yo vuelva al siglo XX ni al siglo XIX. Ese siglo le tocó a mi papá, le tocó a mi abuelo. Y ellos vivieron su realidad. Yo vivo el siglo XXI y mis nietos van a vivir el siglo XXI y no sé si el siglo XXII. Pero para allá vamos, nosotros tenemos que mirar hacia la estrella, no mirar hacia atrás. El atrás es para saber de dónde venimos, nos da la raíz, ¿no es cierto? Pero el árbol crece hacia el cielo.
y con todas sus ramas, ¿no? Y con todos sus brazos hacia el cielo. Entonces, la Corporación ENAMA tiene esa particularidad. Somos una institución que mira al futuro, ¿no? Y que estamos en una revisión. ¿Qué significa ser mapuche en el siglo XXI? Pero hay un tema que para mí ha sido recurrente, que es cómo en algunos casos, sobre todo yo lo he visto esto en algunos documentales o algo así, en África y en otras partes del mundo, donde las comunidades que estaban aisladas tecnológicamente de la ciudad, la brecha era muy, muy grande. Y ellos no tenían, por ejemplo, teléfono, porque tirar línea de teléfono era imposiblemente caro. Pero cuando llega el celular, y ponen un par de antenas y se conectan. Entonces, como que no fue un avance continuo, sino que fue un salto tecnológico. Lo que pasa acá, claro, si antes acá las comunidades a lo mejor podían ver TVN en la tele porque era la única señal que llegaba, más alejada en el sur, de repente, claro, con la llegada del celular, internet, y tienen acceso a lo mismo que tiene literalmente todo el mundo. Entonces, bueno, yo te decía delante que el mapuche, cuando vio esta tecnología que trajo Chile a través de los propios chilenos o de los inmigrantes, estoy hablando a fines de 1800, principios de 1900, es decir, ya vio tecnología, ya vio luz eléctrica, ya vio autos, ¿te fijas? Que facilitaron la vida, ¿no? Así que nosotros como mapuche no hemos estado nunca alejados de la tecnología. Te digo yo como concepto, ¿no? Indudablemente somos un pueblo como cualquier otro, igual que el pueblo chileno, donde hay gente que va más adelante y gente que va más atrás, ¿no? Pero como concepto nosotros nunca hemos estado fuera, ¿no? Claro. Mira, ahí tengo un tema interesante que quería tocar contigo, que entiendo que tú también es algo que has tenido harto que ver, que tiene que ver con la educación intercultural. Sí. Lo que pasa es que me acuerdo hace un par de años conversando, no me acuerdo, bueno, siempre he estado haciendo temas audiovisuales, toda la cosa, de repente uno cuando escucha el concepto de, por ejemplo, un colegio intercultural, uno se imagina, así como por lo que todo lo que nosotros llevamos y todos los prejuicios que realmente uno tiene, uno dice, claro, el colegio intercultural, uno imagina en una comunidad rural, pongamos ahí un colegio intercultural para los niños mapuches que están ahí. Pero de repente alguien decía, no, ¿por qué no puede existir un colegio intercultural más grande, más moderno, donde la ciudad, donde personas no mapuches quieran enviar a su hijo? Así yo decía, claro, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, que bueno, a esta altura no creo que tenga, pero si tuviera un hijo, yo diría, me gustaría que fuera un colegio de buena calidad, donde aprenda costumbres mapuches, donde aprenda parte del mapudungún, porque creo que es parte también de nuestra cultura. Entonces, yo sé que tú también has estado involucrado en eso, de qué tan difícil hoy día es pensar en eso, en traer la cultura a la ciudad, tener educación básica, universitaria, con este enfoque intercultural. Justamente nosotros hemos sido críticos de la educación intercultural, porque intercultural significa diálogo entre culturas diferentes, pero iguales en dignidad y respeto, ¿ya? Igual en dignidad y respeto. Es como los buses interurbanos, ¿no? Sale el bus de Temuco, va a Gorbea, va a Freire y une distintos pueblos, ¿cierto?, que son diferentes, y hace este recorrido. Eso mismo es la interculturalidad. Pero lo que se ha instalado no es educación intercultural, se ha instalado fortalecimiento de la identidad mapuche. Entonces, a los niños mapuche, y ocurre, ¿no?, en alguna escuela que dicen, ya, ahora los niñitos que no son mapuches salgan de la clase, vamos a trabajar con los niñitos mapuches. Y nosotros creemos que no es así. Esta es una sociedad, lo que significa sociedad, que estamos todos unidos y todos tenemos que conocer. Nosotros, esta región de la Araucanía, en sus programas de estudio debieran enseñar, ¿cierto?, sobre los colonos alemanes, suizos, italianos, franceses, quiénes son, qué idiomas tienen, y por supuesto el mapuche, ¿no? Es decir, la cultura general de esta región debiera ser riquísima. La gente de acá debiera saber de todas estas culturas que son diferentes, ¿no? Y saber traspasar. Por ejemplo, si tú vas a una comunidad mapuche, no, voy a ir más atrás. Yo que soy de la industria del turismo. Cuando atiendo un gringo, un norteamericano, ¿cierto? Y entonces llega ahí y dice, hola, buenos días, ¿cómo están? No sé hablar más. Pero ese solo hola, buenos días en castellano, donde uno se da cuenta que el gringo hizo el esfuerzo,
te abrió el corazón. Sí. Te abrió el corazón. Sí. Bueno, lo mismo, si una persona va a una comunidad, a una autoridad, y llega diciendo Mari Mari, Pupeñí, Pulamien, Mari Mari, ya no hablo más. Es todo lo que, los mapuches hablamos todo castellano. Ya me abrió el corazón. Esta persona tiene interés en mí. ¿Te fijas? Son pequeños tips, como se dice hoy día, ¿cierto?, de interculturalidad. La interculturalidad nos tiene que llevar a unas buenas relaciones. Así que tú tienes toda la razón. Lo que se hace hoy día es fortalecimiento de la identidad cultural mapuche y muy poco de interculturalidad. Porque hay que saber de las dos, ¿no? Yo tengo que, para hacer interculturalidad tengo que ser culto, tengo que saber de las dos realidades, ¿no? Saber, por ejemplo, ¿no es cierto?, una oración cristiana con la oración mapuche, cuándo se usa, cuándo no se usa, cómo se entra. Nosotros los mapuches, cuando entramos a una sala, saludamos de derecha a izquierda. Entonces viene la autoridad y te saluda por cualquier lado. Entonces viene a una reunión mapuche y nos tensiona, porque para nosotros el lado izquierdo es de las energías negativas. Entonces viene saludando por el lado izquierdo y ya nos tensiona, viene con energías negativas. ¿Te fijas? No, entonces si va a una reunión mapuche tiene que partir por la derecha hacia la izquierda. Lo mismo las viviendas. Las viviendas nuestras idealmente estén con la puerta hacia el este, porque también nosotros sabemos que todas las vertientes subterráneas, ¿cierto?, el agua subterránea viene de este a oeste, por debajo de la tierra, y el agua es magnética. Lo ideal en esta región es que todos durmamos con la cabeza hacia el este, cosa que durante toda la noche este magnetismo nos va limpiando y al día siguiente nos levantamos liberados de mala energía, de toda esa carga que vamos recibiendo durante el día. Entonces, la interculturalidad nos tiene que hacer más sabios, ¿no? Pero eso no está ocurriendo y es una deuda que tiene esta región. Mira, como vamos a perfilando un poco hacia el final ahí, yo quiero hablar de un tema que igual es largo, que tú tocaste el tema del turismo, que es bien interesante y tengo un par de preguntas ahí contigo. Tú contaste antes de dos formaciones, contaste tu formación en la FACH, que por lo que yo entiendo siempre han sido como la rama de los militares más ordenada, es decir, más tecnológica quizás, ¿no? Y también es tecnológica, sí. Y también tú hablaste de tu viaje o tu experiencia en Barcelona. Entonces mi pregunta es como doble, es decir, hoy día cómo esas dos formaciones, por un lado la militar, más encima en un tiempo de Chile donde lo militar, me imagino, era todo mucho más estricto, y en Barcelona, Barcelona tiene esa particularidad hoy día, que por un lado ellos son parte de España, pero también acogen mucho su propio tema catalán y al mismo tiempo también son un foco turístico gigante en el mundo. Entonces, que hoy día hay tensión con eso. ¿Hasta qué punto nosotros, una explicación un poco larga, pero en Barcelona es como hasta qué punto abrimos tanto a turismo y perdemos nuestras propias identidades? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo estas formaciones tuyas y tu experiencia ya te hicieron ver la vida acá? Porque tú contaste antes que cuando tú llegaste de tu viaje en España, como que dijiste, oye, esto está mal acá. Entonces, ¿cómo todo eso se interlaza en eso que te convirtió finalmente y que te llevó al turismo? Sí, mira, cuando yo digo que esto está mal acá, no es porque yo tenga porque yo sea un calificador, ¿no es cierto?, liviano, ¿no? Esto está mal, esto está bien, no. Yo viví muchos años en Punta Arenas. Y Punta Arenas es una región muy difícil de vivir. A mí me costó 3 años en adaptarme al frío. Yo sufrí mucho al principio, ¿no? Desde un vidrio es muy grato Punta Arenas, es maravilloso detrás de un vidrio, ¿no? Ver toda esa belleza que hay allá. Pero salir a la intemperie, ¿no es cierto?, donde el viento te da vuelta, donde la escarcha te resbala, hay que aprender a manejar diferente. Es decir, es una región muy ruda, muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, y ahí está mi molestia, todos los años Punta Arenas sale con la mejor calidad de vida de Chile. De Chile, la región más inhóspita de Chile, quizás comparada con el desierto del norte, sale la mejor. Y nosotros, que tenemos todo, que tenemos las 4 estaciones del año, ¿no es cierto?, una belleza increíble, somos la última. Mira, nosotros somos la región más pobre de Chile a partir del año 96, si no me equivoco, cuando se empieza a registrar esto, ¿no? Los más pobres de Chile. Dejamos de ser los más pobres durante 2 años cuando crearon la región del Ñuble, que pasaron ellos a ser los más pobres, pero en 2 años ellos salieron y volvimos a ser los más pobres. Entonces, eso no puede ser. Somos la región con el más bajo índice de desarrollo humano. Y además, desde el año 2010, creo,
todos los gobiernos han calificado la región de la Araucanía como uno de los 4 problemas políticos más serios de Chile. Entonces, si yo digo que está mal, no es porque yo, Hugo Alcamán, lo diga, es porque esta realidad me está mostrando que está mal. Ahora, habiéndote aclarado aquello con respecto al turismo, efectivamente, qué interesante tu pregunta. Me has dado varias veces en esta conversación, en los cachos, como se dice. Mira, efectivamente, cuando yo llego a España, llegué a Madrid un año, no ningún problema, un país muy parecido a Chile. El español es bien parecido a los chilenos a los españoles, como quieras tú. Pero luego cuando me traslado a Madrid, digamos a Barcelona, fue un golpe. Dije, pero ¿cómo? Hablan otro idioma. Tienen un nacionalismo diferente. Fue un golpe cultural, fue una gran lección. Y claro, los funcionarios públicos son los que tienen la obligación de hablar los 2 idiomas. Yo estaba en una cola por ahí en un servicio público, y todo hablándole catalán al funcionario público. Llegaba yo y le hablaba en castellano y me respondía en castellano, porque tienen la obligación de hablar los 2 idiomas. Y me encontré que España tiene 6 coidiomas oficiales. El catalán, el asturiano, el gallego, ¿no es cierto?, el valenciano, 6 coidiomas. ¿Sí? En España no hay un solo idioma, hay 7 idiomas, el castellano más 6. Y eso fue un golpe. Ahora, tú tienes razón también. Gran parte del desarrollo turístico tiene que ver con la identidad de las comunas, ¿no? Allá le llaman, ¿cómo le llaman allá? Ayúdame. ¿En Barcelona? Sí, comunidades. Las comunidades. Sí, exacto, sí. Las comunidades, ¿no? La comunidad autónoma, ¿no? Así como nosotros estamos divididos en regiones, ellos están divididos en comunidades. Sí, exacto, sí. ¿Cierto? Claro, y cada una tiene una identidad clara. Pero tú llegas a la Araucanía, y tú lo dijiste al principio de la conversación, en Santiago, en todo Chile, tú dices, ¿de dónde vienes? Vengo de Temuco. Los mapuches, te dice. Sí. Bueno, pero si llega a Temuco no hay nada mapuche. No hay un museo mapuche. No hay nada que te identifique como mapuche. Lo único mapuche que había era la hortalicera en el centro de Temuco, que a mí me gustaba, te digo, porque por lo menos le daban una identidad, ¿no? Sí. Pero no hay más. Entonces, el Cerro Ñelol, uno sube arriba, ve un par de chemamul, ¿cierto? Estas estatuas que representan nuestro antepasado, y nada más, no hay. Los mapuches caminamos por la calle como cualquier chileno, no hay una identidad, ¿no? Y si tú me permites, Camilo, yo voy a lanzar una idea, porque a mí no me interesa que las ideas sean de Hugo Alcamán ni nada, ¿no? Que se la ha dicho a los distintos alcaldes que han pasado por Temuco. Y yo insisto que es necesario, que va a ayudar al turismo y va a ayudar a la educación que tenemos que tener todos, porque hay un refrán que dice, a mí me gustan los refranes, nadie quiere lo que no conoce. ¿Cómo yo voy a querer al descendiente de alemán si no sé la historia de él? Al descendiente del suizo, al descendiente del español, al descendiente de quien sea, ¿no? Del mapuche, si yo no lo conozco. Esta región, para resolver su problema, nos tenemos que conocer. Esto no se va a resolver como algunos sectores creen que se va a resolver con la fuerza de las armas, ¿no? Y piden militar y estado de excepción. No, eso no va a terminar, quizá va a poder controlar la violencia política, pero el conflicto va a seguir igual. El conflicto va a terminar cuando nos conozcamos y nos queramos. No hay otra. Y eso parte por la educación, absolutamente. Bueno, ¿qué es lo que le planteaba a los alcaldes yo? ¿Por qué nosotros no aprovechamos las 3 plazas que están en línea? Está la plaza Recabarren, que es la plaza de los militares, dice la gente. Está la plaza, luego 3 cuadras más allá está la plaza Aníbal Pinto, que es la plaza de armas. Y 3 cuadras más allá está la plaza Teodoro Schmidt, ¿no es cierto?, que es la plaza de calle Rodríguez. Entonces, ¿por qué no tomamos la plaza Teodoro Schmidt y la convertimos en la plaza de las naciones? O de los inmigrantes, si tú quieres. Y ahí ponemos un mástil no es plata, ¿no? Ponemos un mástil donde va a estar la bandera de todas las colonias. Yo contabilizaba años atrás 12 colonias organizadas en Temuco. Alemanas, francesas, italianas, suizas, etc. 12 mástiles. Sí. Y a lo largo del año se celebra el Día de Francia, el Día de Alemania, el Día de Suiza, el Día de Italia, ¿cierto? Con los niños que van ahí y ahí están con comida y con artesanía del país. Aprenderíamos de Italia, de Francia, de España, etcétera,
los niños desfilarían y habría un calendario entretenido para cualquier turista. Mira, hoy día es el Día de Francia, vamos a mirar qué es lo que hay, qué es lo que están haciendo los descendientes de los franceses, los italianos. Por otro lado, está la Plaza Recabarren, que yo la convertiría en la Plaza Mapuche. Ahí yo levantaría una ruca moderna, linda, grande, ¿cierto?, con un rehue, y ahí los mapuches urbanos podrían hacer un gran, ¿no es cierto?, celebración del Huachipantú, ¿ah? Y de cualquier otra ceremonia. Entonces va alguien, mira, ahí hay una plaza mapuche donde tú vas a ver elementos mapuche, artesanía mapuche, etcétera. Y en el Día de la Región, tú te vas a reír quizás, yo le copiaría al Partido Comunista, ¿no? Y el día de la Región caminamos los mapuches de la Plaza Recabarren, caminan los mapuches de la Plaza los colonos de la Plaza Teodoro Smith, y nos encontramos en la Plaza de Armas con un gran abrazo. El abrazo de la región. Ese es mi sueño, ¿te fijas? Y no lo he podido. Y te voy a contar mi tristeza. Mi tristeza es que Miguel Becker, cuando era alcalde, me dijo, oye, me gustó tu idea. Ya, pero antes vamos a hacer una celebración del Día de las Naciones. Perfecto. Entonces, vamos a convocar a los colonias para que hagan, vamos a hacer una actividad, pero la vamos a hacer en el estadio Germán Becker. Perfecto. Entonces, cada uno va a tener un stand, una carpa donde va a mostrar sus cosas. Entonces, a mí como me gusta hacer las cosas bien y bonitas, rápidamente fui a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma y les dije, ayúdenme a hacer una carpa espectacular mapuche, ¿ya? Así que nos pusimos a trabajar ahí. Y un par de días antes me llama la encargada de turismo para decirme, Hugo, me dice, mira, aquí, que allá, no vamos a hacer la ruca mapuche, la carpa mapuche. ¿Y por qué? No, porque hubo reclamo y ustedes son chilenos. Ah, nosotros somos chilenos. ¿Y cómo van a estar los descendientes alemanes, italianos, franceses? Ellos no. Ellos van a estar como de otra realidad y nosotros no. Oye, no se puede hacer nada. Lo que sí, ustedes van a poder estar dentro de la carpa de Chile. No, le dije yo no puedo participar así, eso es un insulto. Fui ese día, Camilo, cada vez que me acuerdo me da mucha tristeza, y en la carpa de Chile estaba preciosa con aperos de guaso, bandera, los aperos de guaso son muy lindos, monturas muy lindas, qué sé yo, mantas de guaso, todo muy lindo. Y en una pared, así como arrugada la pared para encima, pegaba un cultú, una tutuca, qué sé yo, eso era lo mapuche. Pero donde fue más impactante para mí, y este programa lo va a dejar en la historia, de mi reclamo y de mi tristeza, es que dentro del gimnasio se están preparando alimentos de cada una de las culturas, ¿no? Y en la puerta, a la intemperie, había una anciana mapuche friendo sopaipilla. Entonces, eso ocurrió hace, no sé, pues 6, 7 años atrás. Entonces son cosas que todavía son cosas dolorosas en esta región, de esa falta de respeto, esa falta de consideración a nuestra dignidad, ¿te fijas? Por eso tenemos el conflicto que tenemos en la Araucanía. Entonces cuando yo peleo por la paz en la Araucanía, quiero que todas estas cosas terminen. Y esto es para todos lados, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, todo. Por eso que es tan oportuno lo que tú me preguntas sobre la educación intercultural. Yo tengo una idea a propósito del... Bueno, tú, esa idea que tú propusiste de las plazas, que la encuentro muy, muy buena, y me da mucha pena la historia que contaste de cómo se tergiversan esa idea y queda peor, y de verdad me da mucha lata, y me imagino me da pena también porque he vivido cosas parecidas donde el espíritu finalmente se pierde. Pero hay una idea que yo tengo hace muchos años, la voy a también entregar aquí, como bien tú dices, yo también soy aquel que siempre he pensado que las ideas son de nadie, son el que la agarre, ojalá que alguien la agarrara, que algo que siempre me ha llamado mucha atención. Yo tengo la suerte de viajar harto, viajo harto a Europa, por Sudamérica, toda la cosa, y en Europa algo que yo veo es que está lleno de estatuas, de bustos, de todas cosas, y un porcentaje menor son militares. Y un día me di cuenta que en Chile somos un país, bueno, muy militarizado, la historia militar, y si uno va a todas las plazas tienen nombres militares, las calles tienen nombres militares, y claro, de repente uno dice, también hay militares mapuche. Entonces si uno va a Coseira Pucón, donde las calles se entrecruzan los nombres, pero si uno ve, claro, uno dice a uno también, yo también soy muy orgulloso de la historia que tenemos acá con Caupolicán, con Lautaro, con tantos más, pero siguen siendo militares. Entonces yo decía, ¿cuándo vamos a poder poner en Chile y en Temuco
pongamos tanto mapuches, chilenos, también personas de otras partes del mundo, por ejemplo, una estatua a lo mejor de Goethe. Entonces, bueno, conozcamos que los alemanes también entregaron algo más, o artistas, hay tantos artistas mapuche, que algunos vivos, otros que han fallecido, que sería genial tenerlos ahí en una estatua. Entonces, si eso es una idea, también es para, como dices tú, que lo voy a tomar muy eso, para conocernos, también conozcámonos a través de la cultura. Es decir, pero la cultura de verdad, no solamente uno dice, porque uno aquí en Chile tiene un pésimo concepto de la cultura. Entonces, de hecho, más cuando tú decías antes, mencionaste Ministerio de Cultura, es que uno siempre asocia como el Ministerio de Cultura como un poco lo que botó la ola. Mira, solamente para terminar, Camilo, junto con agradecer esta invitación, y tú ves que quedamos cortos, sí, podemos conversar mucho, señalar que, y esto lo digo públicamente, permanentemente, a mí me sorprende lo poco que se quiere el chileno. El chileno no se quiere, fíjate. Sí, ¿ya? Yo le pregunto a cualquier persona en la calle qué significa ser chileno y te aseguro que no van a tener respuesta. No tienen claridad qué significa ser chileno. Y esa falta de cariño por lo propio afecta finalmente lo que tú estás diciendo en la cultura. Porque al no querernos, no queremos nuestra cultura. Nosotros tenemos 2 premios Nobel, y que más encima aparecieron desde acá, Temuco, estuvieron en Temuco, 2 premios Nobel, ¿no? Neruda y Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, la primera mujer, ¿cierto?, latinoamericana que recibe un premio Nobel. Hemos tenido boxeadores, tenemos futbolistas en el campo del deporte, es decir, tenemos escritores, tenemos tanta gente que debiéramos nosotros resaltar, y sin embargo no lo hacemos. Así que yo me sumo a tu inquietud de que debemos fortalecer la cultura. Aquí, esta región, si tú me hablas de turismo, lo más fuerte que tiene es naturaleza y cultura, o cultura y naturaleza, porque si tú que has viajado por el mundo, nosotros somos el país más austral del mundo, ¿no? Y el pueblo mapuche, junto con Argentina, pero el pueblo mapuche del país es el pueblo indígena más austral del mundo. Hay otros restos por el sur, pero en cantidad nosotros los mapuches. Entonces somos un buen motivo para visitar. Un alemán, un italiano, un francés, un griego, qué sé yo, un brasileño, le interesa venir aquí porque es una experiencia, venir al fin del mundo y conocer una cultura diferente. Naturaleza, mira, estamos en la misma latitud de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda es re parecido acá a esta región. Naturaleza hay, pero cultura somos únicos. Sí. Entonces yo definitivamente, después de esta reflexión, yo pondría, esta región es de cultura y naturaleza. Completamente de acuerdo, y eso va a dar para otra conversación específica, porque ahí nos podemos ir en un largo tema. Así que bueno, con este último sorbo te quiero agradecer, un saludo, gracias por estar acá, y seguro que vamos a tenerte en otro programa, porque quedaron muchas cosas pendientes. Así que gracias. Gracias a tu programa, y felicitaciones por la cerveza que me estoy tomando. Gracias. Chao, chao.